Muy bien. Voy a poner. ¿A dónde quiere? Sí, yo creo que ahí se escucha bien. ¿Sí? Sí, bueno, entonces le comentaba, yo cuando elegí su concierto, pues mi maestra de cello, que fue esta Catherine Laird Ramos, no sé si la conozca, pues fue la que me ayudó a buscar las partituras del concierto. Yo, digamos, pues no sé por qué no acudí como a la facultad de música, porque ahí está la partitura, pero sin la partichela. Solo está la partitura con las partes orquestales. Sí, sí es verdad, porque la parte de cello solo, esto se la tuve que entregar ediciones después de que se había publicado la partitura. Ay, con razón, porque entonces de ahí fue como, no, pues, ¿dónde conseguimos la partitura? Claro, claro. Entonces, un compañero también de la maestría, que toca en Sinfónica Nacional, él me hizo el favor de conseguirla en la biblioteca de la Sinfónica Nacional. Ah, mire. Así es como la tengo, pero es un manuscrito, la copia de la copia, la que yo tengo, se la enseño, a ver si la... Obviamente está toda rayada, pero yo tengo esta versión. Ah, es que es mi punto. Sí. Sí. Y el maestro Carlos Prieto tiene otra, que igual como manuscrito, pero es diferente porque no coinciden, digamos, como el orden de los compases. Qué Como, curioso. sí, estaba yo sacadísima de onda. Sí. Pero bueno, entonces, pues comencemos con la ¿Cómo no? entrevista. Entonces, maestro, bueno, estuve también, me profundicé muchísimo en toda su música. Yo lo conocí por sus óperas, la de Leoncio y Lena y El Príncipe Feliz. El príncipe. El Príncipe. Pequeño príncipe. El pequeño. Y me gustaron muchísimo, lo escuché hace muchísimo y también la música para violonchelo, música para teatro, la número 3, que es para violonchelo y piano. Así es. Y dije, no, bueno, seguro el concierto está igual de genial. Entonces, bueno, fue un concierto bastante interesante y pues ahorita también le cuento un poco como de mi proceso para ver qué opina también. ¿Cómo no? Entonces, bueno, antes de empezar, estuve leyendo también un poco sobre su biografía y algo que me interesó muchísimo fue que tiene también estudios de arquitectura. Tuve. Sí. Cuando fui muy joven, pues empecé a hacer la carrera de arquitectura, la cual no terminé. ¿Y dónde la hizo? Bueno, ¿dónde la estudió? En la UNAM. universidad, en la UNAM, sí. Ya, porque me gustó mucho, porque yo también estudié arquitectura. Ajá. No la dejé, no la completé, me quedé a la mitad y regresé al cello, ¿no? Fue así como... Somos como gente que quiso ser arquitecto, pero pues no. Sí. No llegó. Exactamente. Así es. Sí, y bueno, también estuve escuchando algunas entrevistas que le han hecho. Ajá. Y hablan mucho sobre esta cuestión como muy integral que tiene en su música, ¿no? O sea, no sé si en algún momento usted considere, que seguramente sí, si estos estudios sobre el espacio, ¿no?, de la arquitectura hayan influido de alguna manera en su manera de composición. Bueno, no sé, la mente es un poquito extraña, pero como que todo llega a coincidir en lo que uno está haciendo, ¿no? Es decir, no solamente los estudios que uno hizo de otra carrera, sino lo que ve uno, lo que oye uno, las artes plásticas, por decirle algo, pues han sido importantísimas para mí en mi vida, ¿no? Ya no digamos el teatro. Sí. Que obviamente el resultado viene a concretarse en las óperas, por decirle algo, ¿no? En los conciertos que hago o en la música que hago. Claro. Es decir, todo lo que leo, lo que he leído, lo que sigo leyendo, etcétera, ¿no? Todo entra a un proceso muy raro dentro de la mente. Sí. Y pues al fin y al cabo sale. Claro, sí, es increíble y sí se nota, sobre todo también este aspecto que tiene como muy onírico, como sí, todo tiene que ver con esto. ¿Cómo surge este gusto por estar deambulando en dimensiones que no son
bueno, eso está muy conectado, estuvo muy conectado con algo que fue un poco insólito, ¿no? El haber coincidido en el principio de mi carrera musical con la muerte de Remedios Varo y una gran exposición que se organizó de toda su obra allí y que por supuesto asistí y que me quedé pues impactado total y completamente por lo que estaba viendo. Yo no, ¿qué le diré? No conocía algunas cosas de pintura, pero ahí fue un descubrimiento para mí, ¿no? Y sobre todo un mensaje de lo que la mente también puede hacer a la hora que no está lúcida, sino que está dentro de una ensoñación, ¿no? Sí. Una especie de sueño en que si seguimos siendo los mismos pero diferentes, ¿no? Y el mundo sigue siendo el mismo pero diferente. Claro, claro, por supuesto. Sí. Y hay gente que tiene la capacidad de poder controlar sus sueños. Bueno, a eso yo no llego tanto. Yo tampoco, sí, no, pero sí, a mí me impresiona, luego me han contado cosas increíbles que no sé si en algún momento lo logre, pero sí, es impactante, ¿no? Todo lo que uno puede, o la manera en la que se relaciona el mundo de los sueños con nuestra realidad y a la vez somos y no somos. Y se va por otros caminos y en fin, esto es algo fascinante. Sí, por supuesto, maestro. Oiga, maestro, ¿y cómo describiría usted su música? ¿Cómo describiría mi música? Pues es una pregunta que no me la deberían de hacer a mí. Claro. Porque yo creo que soy el menos indicado para poder responder. En general, bueno, ¿qué le diré? Si uno habla el español dentro de esta tierra, pues a mí me corresponde hablar con sonidos, ¿no? Ese es mi lenguaje y ese es lo que he aprendido a hacer y lo que sé hacer, ¿no? Por supuesto. Ahí sí no le puedo explicar qué puedo opinar yo mismo acerca de la música que estoy haciendo, ¿no? Es alguna necesidad, quizá esa pueda ser la respuesta, de comunicación, ¿no? Claro. Como usted y yo estamos platicando ahorita, pues yo elijo los sonidos, pero no para que mi interlocutor lo escuche, porque nunca sabré quién es la gente a la que le estoy hablando, ¿no? Claro. Si no, pues es la gente que se acerca a mi música. Okay. Oiga, maestro, y hablando de esta comunicación y este lenguaje, es que usted tiene un lenguaje muy particular. O sea, uno escucha su música y puede identificar totalmente su firma. No sabría yo tampoco cómo describirlo. Digo, bueno, me hago la idea con esa cuestión que tiene del mundo onírico y a mí se me hace también algunas veces hasta un poco vivaldiano. Así a mí se me figura mucho así, como que escucho, sí, como esta secuencia, ¿no? ¿Usted cómo, bueno, no sé cómo sea digamos, como esta cuestión evolutiva de su lenguaje? No sé si usted, ¿cómo llegó a esto? Bueno, en esencia, al iniciar los estudios de música, que coincidió con la prepa y después con los estudios de arquitectura, tenía muy claro que, no sé por qué, tampoco lo puedo explicar, que no quería ser instrumentista, ¿no? Okay. Sino quería ser compositor desde un principio. Y entonces en ese aspecto, pues los estudios que comencé de música a una etapa que no fue
fue precisamente muy joven, no estudié música de niño. Sin embargo, la apreciación que tenía de ella, pues vamos, me gustaba mucho, ¿no? Y quise hacer una carrera de composición. La carrera de composición es ¿qué le diré? Es muy problemática, porque al llegar a una escuela, le empiezan a dar unos conocimientos de una cosa, de otra, de otra, y nunca le dicen cómo agrupar todos esos conocimientos para algo. Y entonces ahí sí, esta labor compositiva fue, pues, ¿qué le diré? Un poco demasiado libre en todo aquello y producto tan mucho del azar. Bien a bien, no había una directriz para poderlo hacer, sino pues yo empezaba a componer, según yo. Y sí me costó mucho trabajo poder encauzar todo lo que estaba aprendiendo dentro de una escuela, para saber en determinado momento qué era lo que yo quería hacer y cómo lo quería hacer. Entonces en este estira y afloje y en esta, pues, ¿qué le diré? Una educación autodidacta, empecé a encontrar muchas cosas que a mí me interesaban y de lo cual pues, se desprende un carácter, ¿no? Y se desprende una personalidad y se desprenden muchas cosas. Claro. Ahí es lo único que le podría decir, que obviamente pues sigue uno aprendiendo cosas hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Y eso es muy bonito porque no es una carrera que se agote, en donde diga uno ya, lo sé todo. Yo creo que en el momento en donde diga uno eso como músico, esto es que ya está acabado. Sí, sí, claro, y como persona, por supuesto. Sí. Entonces, afortunadamente no está molestando. No, está perfecto, no, está muy bien. Entonces eso precisamente empieza a motivar de alguna manera nuestro intelecto y nuestra sensibilidad y toda una serie de cosas para querer conocer cosas nuevas, para querer ir por otros caminos, ¿no? Es decir, no me hace mucha gracia lo que me dice Vivaldi, porque Vivaldi creo que se repite mucho. Espero que yo no. Bueno, es mi compositor favorito. Bueno. sí, entiendo a qué se refiere, pero sí, lo digo totalmente como halago, ¿no? Pero sí. Es que usted tiene un lenguaje muy claro, o sea, es lo que le digo, o sea, yo escucho música de compositores y digo, es que claramente suena a Bach, suena a Vivaldi, suena Corelli, ¿no? Esos son los compositores que afortunadamente han tenido una gran personalidad, ¿no? Sí. Bueno, y su música es muy característica también. Gracias. Vamos a ver qué opina la historia acerca de esto, ¿no? No, seguramente, bueno, usted pues yo creo que para la mayor parte de los músicos latinoamericanos, usted es ya un precedente, ¿no? Una figura a seguir, ¿no? Y bueno, para mí es un honor estar en su casa y haber tocado su concierto. Y me encantaría poder tocar muchísima más música de usted. Sí, pero sí, o sea, tiene un lenguaje muy claro y eso es algo que me gustó mucho. Desde que yo lo escuché la primera vez dije, ¿cómo? Es que suena muy particular, me encanta. Muy bien, gracias. Y también, maestro, bueno, hablamos un poco ya de Remedios Varo, ¿no? Y de cómo la estética de esta pues, gran pintora lo, digamos, moldeó, ¿no? Su pensamiento. ¿Qué otras influencias
considera usted que tiene, digamos, hablando de en general, ¿no? Como de manera integral, o sea, escultores, pintores, músicos también. Hijo, pues esto, ¿qué le diré? También las primeras experiencias que tuve en el teatro y que fue muy definitivo y que me da mucho gusto que haya sido así, fue con la obra de García Lorca. O sea, ese mundo que García Lorca también estaba viviendo, onírico, y en una obra muy especial que son los títeres de Cachiporra, que está hecha originalmente para niños, con Viñol, el estar escuchando nuestro idioma, tan claro, tan preciso, tan conciso como lo utiliza García Lorca, pues también fue un descubrimiento, otro descubrimiento para mí, ¿no? ¿Y qué le diré? Bueno, la música, pues han ido de muchas maneras descubrimientos, ¿no? El descubrimiento de Bela Bartók, el descubrimiento de Stravinsky, el descubrimiento más adelante de Ligeti, de Penderecki, en fin, de toda una serie de compositores, pues siempre me ha dejado, por un lado, muy sorprendido y por el otro lado, con muchas ganas de saber cómo está hecho, ¿sí? Porque pues eso también me motiva mucho para saber si yo lo puedo aprovechar o no lo puedo aprovechar. Claro, por supuesto, por supuesto. Ok. Oiga, maestro, y bueno, conozco sus obras para cuerdas. Sí. Digamos, sobre todo en su música de cámara, tiene combinaciones, digamos, no tan convencionales, ¿no? No es así como, tiene cuartetos para cuerda, pero tiene como otros ensambles, ¿no? Como, ahí me parece que hay oboe, clarinete, violín, arpa, Sí. cello. Los instrumentos de cuerda, para usted, digamos, ¿qué función tienen dentro de su música? Vamos a decir, los estudios que como compositor uno realiza al principio son estudios de piano. El piano es un instrumento ¿qué le diré? Abarca todo, ¿no? Tiene todas las posibilidades, tiene una gran personalidad también el instrumento mismo, etcétera, etcétera, pero en alguna ocasión, dentro como estudiante, me empezaron a decir que lo más difícil de tratar como compositor son los instrumentos de cuerda. Ok. Quise tener estudios de violonchelo, tampoco pude, pero pues era un instrumento que me gustaba mucho y entonces ¿qué le diré? Esta preocupación se convirtió un poco en un reto, ¿no? Para poder escribir bien para instrumentos de cuerda que son, al fin y al cabo, la base de una orquesta, y un instrumento expresivo, que le diré, pues como pocos instrumentos hay, aparte de la voz. Sí, Es decir, claro. la voz yo considero que es el instrumento más perfecto que puede existir dentro de nosotros, y mucho se le acercan los instrumentos de cuerda. ¿Por qué? Porque la afinación no está temperada, ¿no? Es decir, como en un instrumento de teclado. Y entonces eso lo hace mucho más humano que los otros instrumentos, ¿no? No digo que el piano no pueda ser también un instrumento extraordinario, Sí, ¿no? claro. Pero sí, la cualidad de los instrumentos de cuerda y algunos instrumentos de aliento los hace muy particulares, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, alguna vez leí que
el violonchelo, como violonchelista, ¿verdad? Se lo digo, que es el instrumento como más parecido a la voz humana. No me acuerdo dónde leí eso. Digo, no, nos echamos flores a nosotros mismos también, ¿no? Pero sí, 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 las cuerdas. No lo había pensado de esa manera, maestro. Sí, tienen muchas coincidencias con la voz, ¿no? La manera de respirar, que es la manera del arco, esto que tienen los instrumentistas de cuerda, esto, la manera de frasear, la manera de cantar, pues son muy similares con la voz humana, ¿no? Y esto, bueno, pues son instrumentos muy bellos. Ok, muchas gracias. Oiga, maestro, y bueno, hablando ya un poco más, metiéndonos a este mundo de las cuerdas, em, para empezar, ¿cómo, bueno, sé en qué momento conoció al maestro Prieto, porque bueno, está en su libro, Aventuras de Violonchelo y todo, pero ¿cómo lo conoció? ¿Cómo fue su primer acercamiento con él? Digamos, sé que fue hace muchísimos años, ¿no? Muchísimo. ¿Usted recuerda ese momento en el que el maestro Carlos Prieto le pidió el concierto? Sí, sí, el acercamiento no fue de mí hacia él, sino un poco al contrario, Sí, ¿no? De él sí, hacia mí. sí, sí. Esto, en ese momento, Carlos estaba iniciando pues, ¿qué le diré? Su carrera como instrumentista real, porque él había estado trabajando en sus menesteres y había estudiado música sin dedicarse a ella. Sí, Entonces, a la hora de que se dedicó plenamente a la música, vio algo pues, que era muy curioso, que el repertorio para violonchelo y orquesta, cuando menos en México, casi no existía. y sigue un poco solo. Y esa manera de, a base de encargos, de quererlo expandir, pues vamos, me pareció muy convincente, ¿no? En ese momento. Eh, y cuando me hizo el ofrecimiento de escribir un concierto, pues acepté sin ningún problema, con muchos problemas encima, ¿no? Porque no había escrito, que le diré, nada como solista para un instrumento de cuerda. Y el escribir un concierto para orquesta eh, con, con violonchelo solista me planteó toda una serie de problemas. El violonchelo es muy fácil de opacar por cualquier instrumento, muy fácil. Y esto, dije, bueno, pues ¿cómo le hago? Porque yo no quisiera escribir un concierto para una orquesta de cuerdas y violonchelo, ¿no? Sino quería escribir un concierto para orquesta grande y violonchelo. Claro. Y entonces, ¿cómo equilibrar todo esto para que el violonchelo no se perdiera dentro de mi concierto? Pues sí me planteó muchas cosas, ¿no? Es decir, a ver, cómo tengo es un reto, o fue un reto para mí el poder pues equilibrar, ¿sí? Pero creo que lo hizo magistralmente, o sea, creo que no hay ningún momento en el concierto en el que el cello, digamos, a menos que esté como ya siendo parte de la orquesta, ¿no? Pero todas las partes, digamos, virtuosas solistas se escuchan perfectamente, o sea, creo que, y también me lo mencionó el maestro Prieto, que lo hizo muy bien, o sea, creo que ese concierto Sí. tiene, digo, entre sus muchas cosas buenas, eso, ¿no? Que el violonchelo sí no queda opacado de ninguna manera. No me fue fácil. El hacerlo sí me planteó Sí. muchos problemas, pero al fin y al cabo creo que los pude resolver, ¿no? Sí, sí. En ese momento había conocido un concierto que me parece extraordinario, que es el concierto de Lutoslavski, ¿no? Okay, sí. Esto apenas, que le diré, la grabación había salido en esos momentos y dije, no, porque qué maravilla de obra, además el
concierto. Bueno, yo no sé cómo funciona la mente de los compositores, porque realmente nunca he yo compuesto nada y se me hace algo impresionante, ¿no? Y he escuchado varias maneras de componer, y ay, es que pienso yo en una película, o sea, cosas así, ¿no? ¿Usted tenía algo en la cabeza, alguna imagen, digamos, en qué se inspiró para componer el concierto? Pues eso, eh, la primera imagen del encargo, dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Una obra en un solo movimiento, con varios movimientos, o qué es lo que podría idear. Y entonces estaba en eso, y en Europa, de repente me metí a una galería de pintura y encontré a un artista plástico, que se llama Beksinski, ya fallecido hace tiempo, esto, y de repente, a través de la imagen que estaba teniendo de los cuadros, al fin y al cabo me dio una idea un tanto precisa de cómo organizar Okay. lo que quería hacer. No le puedo explicar qué fue lo que vi en el cuadro ni Claro. nada por el estilo, ¿no? Pero sí ahí sí recuerdo que dije, esto creo que me puede servir mucho para organizar el Qué concierto. interesante. Sí. Eso tuvo un origen pictórico. Después, a la hora de empezar a trabajarlo y todo aquello, también tuvo un efecto dramático, operático, porque al fin y al cabo estaba queriendo, para evitar que opacar a un instrumento, pues recurrí a presentarlo como un personaje de ópera, ¿no? En donde bueno, pues si a un cantante, que es el personaje principal de una ópera, le mete uno quién sabe cuántas cosas dentro de la orquesta y no se oye, pues estaba perdiendo uno al personaje. Por supuesto. ¿Sí? Y esto también me sirvió mucho para poderlo idear. Ok. Así, No, qué maravilloso. Quería escuchar algo así. Me encanta, me encanta. Oiga, maestro, y recuerda usted, bueno, acaba de mencionar que estaba en Europa, digamos, cuando encontró esta idea pictórica. ¿Y en qué momento de su vida se encontraba usted? ¿Recuerda? no. No, ¿En qué momento de mi vida? Pues como que. no sé, te digo, era joven, ¿no? Era joven todavía, bueno, sigue joven también. Gracias. Pero no sé, digamos, alguna situación académica o alguna situación. Ahí sí no recuerdo nada, no recuerdo nada particular que me haya ocurrido dentro de esos años ni nada por el estilo, sino pues estaba, al fin y al cabo descubriendo el mundo, ¿no? Qué padre, qué padre. Em, em, bueno, maestro, y también sé que con el concierto, por las fechas que maneja el maestro Prieto en su libro, fue muy rápida la entrega del Sí. concierto. Lo que sucede es que una vez que sabe uno lo que quiere decir y tiene la idea, pues lo más difícil es escribirlo en papel, ¿no? Claro. Entonces el tiempo que se escribe dentro del papel, pues es como hacer una carta, ¿sí? Sí, la idea está en su mente, ¿no? Se me hace maravilloso, es que de verdad a mí componer como que supongo que llega un momento en el que uno tiene la necesidad o uno nace con la necesidad de expresarse a través de la música. Digo, me encanta tocar, amo ser chelista, pero se me hace
fascinante, ¿no? La mente creadora. Sí, bueno, es Y musicalmente más. otro tipo de organización. Sí. Oiga, maestro, y digamos, su lenguaje es claro, me encanta la orquestación que logró. A ver, ¿cómo se la planteo? ¿Qué considera usted que es lo más importante en el concierto? Digo, está la parte solista, está la parte de la orquesta y cómo juntos pues hacen esta gran obra, pero digamos, para usted, ¿cuál es como lo más importante en este concierto? Bueno, esto creo que ahí también sí estoy partiendo de la primera idea del concierto, cualquiera, que es la oposición del solista con la base orquestal y el diálogo, el enfrentamiento, toda una serie de cosas que suceden con un solista enfrente ante una orquesta, pues es lo mismo que me planteé yo, ¿no? Es decir, cómo resolver eso y cómo aprovecharlo y cómo de repente tenerlo como dos entidades totalmente opuestas o no. En otros momentos estas entidades pueden cambiar. Sí, sí, y el concierto creo que está lleno de toda esta dualidad y de cómo se unen en ciertos momentos. Así Sí. es. Oiga, maestro, y bueno, también como intérprete en la escuela, muchas veces no tenemos buenas clases de análisis, ¿no? Y bueno, y como violonchelista, pues nada, sí, primero, quinto, primero, ¿no? O sea, muy básico en general. Y al momento de analizar su concierto, bueno, me topé con un lenguaje que es, digamos, pues no es el convencional, ¿no? ¿Usted cómo me recomendaría hacer un análisis del concierto? Lo empecé a hacer de manera formal, ¿no? Creo que es una manera, pues, como, vamos a decirlo, un poco más sencilla de hacer el análisis, pero usted cómo recomendaría hacer ese tipo de análisis? Enfocándome en motivos, enfocándome en escalas, enfocándome en... Mire, pues eso es, le comento un poco lo que enseñé en la carrera de composición. El análisis, primero hay que plantearse, ¿para qué quiere uno el análisis? En general creo que es para conocer la obra más a fondo, ¿no? Entonces este análisis yo lo recomendaba a mis alumnos, que fuera no quitando la idea que en las escuelas se tiene, que nada más se convierte en una especie de análisis armónico. ¿Sí? Usted lo acaba de decir, primero, cuarto, quinto, séptimo, Sí. lo que sea, ¿no? Esto no sirve para conocer a fondo una obra, ¿sí? Sino que se tiene que plantear el análisis de todos los puntos de vista que usted quiera. Un análisis rítmico que para el concierto creo que resulta necesarísimo porque está partiendo de células rítmicas. Exactamente. Sí. No tanto melódicas, ¿sí? Un análisis melódico, un análisis de, ¿qué le diré? De los procesos dinámicos que está teniendo este concierto, ¿sí? Porque los matices que tiene. Porque entonces si le haya una explicación a toda esta serie de pequeñas cosas, entonces es mucho más fácil integrarlas en la cabeza del intérprete y decir, pues esto es así. Sí, por supuesto. No importa si está, porque por supuesto no está tratado de una manera tonal, ¿verdad? No, pero tampoco está sujeto a una serie de características que definan el tipo de lenguaje que se está utilizando, ¿no?
Pero vamos a decir, los intereses allí también empiezan a verse, pues que quizá lo que se deba de ver no es lo armónico, sino a lo mejor lo rítmico, a lo mejor lo melódico, a lo mejor otro aspecto. Sí, sí, sí. Para mí es muy interesante el tratar a una orquesta, los instrumentos desde el punto de vista colorístico. ¿Sí? Entonces, ¿qué colores está teniendo el instrumento en la parte grave, en la parte media, en la parte aguda? ¿Qué sonoridades y qué es lo que puede usted estar haciendo? Entonces ahí sí el análisis no se convierte en algo muy pequeño, ¿no? Como puede ser el armónico, si no se le abre un mundo. Por supuesto. En donde este análisis puede hacerse por muchos. Pues yo creo que mi análisis nos va a quedar así enorme. Sí, no, es muy buena. Sí, o sea, muchas gracias por decirme esto para realmente enfocarme en esto, ¿no? O sea, y sí, creo que es esta cuestión que le decía de Vivaldi, creo que tiene que ver más bien con el concierto, porque sí es cierto, usted está desarrollando todo el tiempo este tipo de células rítmicas, ¿no? O sea, van por segundas y todo el tiempo vamos subiendo y subiendo y subiendo. Ahí es donde más bien como que dije, ay, es que esto se me figura mucho como a, ¿no? Este desarrollo que estaba pues Vivaldi, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Sí, muchas gracias. Por nada. Oiga, maestro, y también, bueno, supongo que obviamente con el análisis que es también, o sea, para conocer mejor la obra, pues la interpretación nos ayuda muchísimo, ¿no? Viene aquí, digamos, una pregunta importante, porque, digamos, al momento de yo poner el concierto, pues nos enfrentamos, además de la pandemia, a una cuestión interesante, y es que pues no había una reducción para piano. El maestro Carlos Prieto me comentó que él recuerda que hubo una reducción para piano cuando ensayó con usted, pero pues digamos esa reducción para piano no existe, no sé. Sí existe, que fue un poco a pedido de Carlos, ¿no? El problema es que no suena. Por supuesto. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. No suena. Y entonces me di cuenta de que hacer la reducción para piano pues no daba idea de lo que era el concierto, ¿no? Está tan pensado para la orquesta, vamos, que esta reducción sí tiene las notas, vamos, pero pues no puede uno darse cuenta de lo que se trata, sino hasta la hora de tener la orquesta. Sí, y es que sí maneja muchísimo esta cuestión de los colores, ¿no? A mí me encanta muchísimas partes del concierto donde las cuerdas van como con pizzicato y están las percusiones, claro, eso obviamente, bueno, el piano es un instrumento increíble, pero sí se pierde totalmente, ¿no? Así es. Entonces sí existe esta reducción. Lo que yo ¿qué le diré? No me gusta que se tenga, porque si no obliga a uno al intérprete a ver qué es lo que está sucediendo con la orquesta, ¿no? En realidad con la partitura. Por supuesto. Oiga, maestro, y para fines, digamos, pues didácticos, ¿no? Cuando uno, supongo que el maestro Prieto lo pidió también para eso, ¿no? Sí. Era una obra inédita. ¿Qué opinaría usted de que hubiera una reducción para piano de su concierto para el estudio, ¿no? La he dado en muy pocas ocasiones a gente que me la ha pedido, aconsejándole, o más bien dicho, prohibiéndole que se haga una ejecución pública con esta reducción. Claro, sí. Eso sí, esto me traicionaría a mí mismo, ¿no? No, y sí, a la misma música, sí, por supuesto. ¿Qué más? Oiga, maestro, y bueno, hablando también de este concierto,
ese concierto yo lo escuché en el disco del Maestro Prieto, en el de Choros y concierto, eh, pero digamos, a mí me gustaría que este concierto pues fuera muchísimo más conocido para, pues, para los colegas, ¿no? Porque se toca mucha música para teatro y bueno, las óperas y las sonatas para cello y piano, pero el concierto no. ¿Usted qué cree que se podría hacer para que este concierto fuera mucho más conocido? Mire, ahí sí fue una cosa que yo mismo no me lo explico, ¿no? Es decir, como que Carlos se apoderaron tanto del concierto que ningún otro chelista lo quería tocar. Ok. Entonces era muy extraño, ¿no? Digo, qué bueno que él lo pudo tocar hasta la saciedad, pero hasta ¿qué sería? Hace 3 o 4 años, ya no recuerdo, supe que en El Conservatorio de las Rosas. el Conservatorio de las Rosas había ganado un chelista con mi concierto y se iba a tocar. Sí. Y entonces no lo había escuchado con otro chelista aparte de Carlos. Esto me dio mucha curiosidad en saberlo. Y me encontré con un violonchelista muy joven estadounidense que ganó el concurso Prieto con el concierto. Y realmente, pues, ¿qué le diré? Fue como si se estrenara otra vez. Sí. Así, vamos, para mí resultó muy agradable el poderlo escuchar en otras manos. Claro, por supuesto, sí, porque el maestro Prieto me dijo que lo ha tocado pues a todo el mundo, ¿no? Y sus aledaños. Sí. Sí, y este chelista, John Henry Crawford, que fue el chelista que lo interpretó, pues sí, me comentó, he tenido muy poca conversación con él, porque bueno, es también parte de mi pues, trabajo de investigación, pero él sí me dijo que él, no sé dónde consiguió la partitura, a lo mejor de ediciones mexicanas de concierto, pero pues me dijo que él estudió con la grabación del concierto. Sí, porque pues no tuvo ni parte de piano, nada, ¿no? Sí, pero bueno, creo que hizo muy buen papel en el concierto del conservatorio y toca muy bien, toca muy bien. Y de hecho, pues hablando, y hablando también de esto, oiga maestro, ¿usted conserva algún documento original del concierto? El manuscrito, ¿recuerda? La partitura original y los bocetos para haberlo hecho, que quién sabe dónde están. Bueno, y también, digamos, como compositor, pues muchas veces pues sugieren ciertas cuestiones, ¿no? Que arco abajo, arco arriba, que tal cuerda. ¿Usted qué tanto, digamos? Ahí no me metí. Okay. No me metí para nada. Entonces, la única sugerencia, después de haberlo concluido, que me hizo Prieto fue acerca de unas ligaduras. Que me dijo, aquí las ligaduras que tú pusiste, creo que no funcionan tanto porque empieza a ocurrir otro fenómeno en el cual no había identificado plenamente, que es que es que se pueda perder el diseño. Okay. El diseño, tanto melódico como rítmico. Fuera de quitarle esas ligaduras que le había puesto, no hubo más sugerencias de Prieto, ¿no? Ok, perfecto. Oiga, maestro, y bueno, obviamente el maestro Prieto lo ha tocado muchísimo, John Henry Crawford también. ¿Usted sabe de algún otro chelista que lo haya interpretado? No. A partir de esa presentación en Morelia, me vino a ver otro chelista también, creo que era colombiano, no estoy muy seguro, que estaba muy interesado en poderlo hacer y toda una serie de cosas, y pues hasta ahí llegado, ¿no? Ya no sé, ya al fin, si al cabo lo pudo hacer o no lo pudo hacer, porque estudiaba en México, pero no sé a dónde
a dónde radicaban ni nada por el estilo, ¿no? Sino, entonces, no tengo referencias. Ok, ok. Sí, porque bueno, cuando yo lo estudié en la maestría, bueno, pues fue casi casi tocarlo así a capela, ¿no? Sí, pero no se tiene. Y es que también la logística de poder tocar con una orquesta, híjole, ¿no? Se Así vuelve es, más así es. complicado. Que Claro. está mal. Está mal porque nos quitan a muchísimos intérpretes la oportunidad de experimentar eso. No, pues de tener Sí. esa vivencia que es muy importante. Sí, pero bueno, le quiero decir que bueno, yo como soy primera generación de la maestría, y bueno, pues yo fui la que sugirió todo mi programa y me parece que a partir de mí, bueno, se sentó este precedente de su concierto. Ajá. Entonces esperemos que pronto, pues, a ver si yo u otros chelistas de la escuela pues Ojalá, puedan tocar, ojalá. porque es una obra pues bastante interesante y también creo que es una obra que ayuda mucho al desarrollo chelístico, ¿no? O sea, es como muy cuidadosa, tantos cromatismos, ¿no? Que nos pueden traicionar al oído. O sea, Exacto. entonces creo que es una obra bastante interesante por eso. Oiga, maestro, y bueno, ya casi terminamos. Em, y bueno, también, esta creo que es una pregunta interesante como compositor para usted. ¿Qué función para usted tiene el intérprete en su música? En Uy. general. Digo, ¿cómo Digo, lo describiría? si no hubiera intérpretes, pues no hay compositor, ¿eh? Sí, Claro. sencillamente. Entonces sí, digo, los intérpretes ocupan un lugar muy especial dentro de todas las experiencias que he tenido. Y hay, ¿qué le diré? O me he encontrado a través de mi vida con toda una serie de sorpresas a través de los intérpretes, ¿no? Es decir, gente que eso no te lo trajeron a ti. Ay, que supera mis expectativas, ¿no? Es decir, eh, sobre todo en el piano, ahí sí, me encuentro o me he encontrado con intérpretes extraordinarios, ¿no? En donde llevan la obra a otros puntos a donde yo no había imaginado. Y esto me da un enorme gusto porque no están saliéndose de las notas ni del ritmo que yo hice, la partitura. Sin embargo, la personalidad de la gente que lo está haciendo, esto está allí en esa ilusión, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué le puedo decir? Por eso mis obras se renuevan cada vez que las escucho, Claro. porque no es, excepto el concierto de cello, nada más lo había escuchado completo, ya lo pude escuchar con otra persona y dije, sí, sí, funciona con otra persona muy bien y no Qué hay maravilla. problema. Ay, qué padre, maestro. Oiga, y bueno, ya creo que esa ya sería como sí, la última pregunta. Bueno, penúltima. ¿Tiene planes para componer alguna otra obra para violonchelo? No, no, en esencia esto uh, muchas veces la motivación de escribir algo tiene o esto es por los intérpretes. Esto me encontré a un dúo después de hacer las obras que usted me ha mencionado, que tenía mucho interés en hacer una obra para dos violonchelos y piano. Y esto, dije, ay, esto me suena muy bien, vamos, me suena muy bien que puedo responder a eso, pues hice la obra y ha sido una de las obras que más me ha gustado, cómo ha salido, cómo
están explotados ahora dos instrumentos iguales con un piano. Sí. Y ¿qué le puedo decir? Pues esto yo no lo había pensado hacer, ¿no? Si no es por los intérpretes y por oír un poco el resultado de lo que ya habían hecho juntos, esto me motivó, ¿verdad? Sí, y es una sonata, me encanta. Sí, para mí, esto, no le diré que me quedé sorprendido de mi obra, pero sí me gusta mucho. Sí, es muy bonita y tiene mucha intensidad también. Digo, suena difícil. No tiene nada que ver ni con la sonata de cello, ni con el concierto, ni con la música de teatro. Es otra manera de verlo, y que también me obligó a repensar a ver cómo escribir algo para dos instrumentos iguales, ¿no? Sí, oigamos, ahorita acaba de decir algo que yo había escuchado antes en su música. Y bueno, eso pasó a través del acercamiento que tuve con el concierto. Y es que yo, digo, no sé qué opine, yo había dividido su música como en dos secciones. La música escénica, como la llamo yo, obviamente las óperas, incluida la música para teatro, que tiene como este ambiente así, como, pues no sé, muy claro de escenario. Y la música instrumental, en la cual juega con un lenguaje, digo, se escucha que es usted, obviamente, pero no sé, o sea, como que cambia. Y bueno, obviamente, pues como intérprete y como oyente, bueno, las percepciones siempre van cambiando. Entonces, ahorita estoy como, no, es que claro que todo es parte de lo mismo, bueno, es de usted. Pero no sé qué opina usted de esta división que yo hice de su música. No está muy errada. Si escucha usted un poquito atentamente las obras cuando menos que están grabadas, va a encontrar que las series de sonatas para piano que tengo, son como algo aparte. ¿Sí? Es decir, ahí sí es música pura. No está relacionada con nada, ni escénico, ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces sí, vamos a decir, yo la hice también, pero las intenciones y los resultados varían. Ok, sí, y bueno, considera que el concierto pertenece, digamos, a este Está un mundo. poco entre dos cosas, ¿no? Es decir, que acabo de explicar Sí, que si consideré en un momento eh, la personalidad del intérprete fuera como la del cantante, exacto, sí, pues sí. también estoy manejando ese tipo Sí, de cosas, ¿no? En cambio, la música de cámara no lo permite tanto, sino es otra exploración, es otra manera, otro por punto de supuesto, vista. por supuesto. Ok, ok. Sí, me quedas mucho más claro. Sí, porque yo había escuchado el concierto, lo estaba tocando y dije, ay, es que esto me suena como música pura. Pero después de escuchando sus óperas otra vez y escuchando, dije, ay, no, es que, o sea, sí suena, o sea, la orquesta a veces es el otro personaje o es la escenografía, o sea, se Exactamente. siente. Pero bueno, sí, sí, no, padrísimo. Y ya para terminar, ahora sí, maestro, ¿cómo considera usted o cómo ve, digamos, la labor del compositor en México? Eh, digamos, hay muchos compositores, o tengo muchos amigos que estudian composición Ajá. y bueno, muchos pues no logran arrancar o pues se van a otras áreas. Pero digamos, en la manera en la de los creadores de música tal cual, ¿qué tantas facilidades usted ve? Yo luego pensaba muchas veces que hay como que se debería como apoyar más a los compositores en la escuela, en la facultad por ejemplo, ¿no? O sea, tocar más sus obras, pero se vuelve como complicado por muchísimas cosas, ¿no? O sea, creo que debería haber como algún área específica para servicio social, lo que sea, ¿no? Pero, digamos, ya usted como un compositor ya de renombre, ya consagrado y todo esto, ¿usted cómo ve, digamos, el futuro de los compositores mexicanos? Mire, a veces me han hecho esta pregunta y
Y la respuesta que veo es que un compositor es una carrera de resistencia. A nadie se le va a dar oportunidades a ningún compositor que yo vea o estudiante de composición. Ten una orquesta para ver qué haces, ¿no? O ten este conjunto y pruébalo y te lo vamos a probar, ¿no? Sí. Esto, ¿qué le diré? Es una especie de necedad de los compositores, más que los intérpretes. Los intérpretes se pueden presentar al público sin ningún problema. Los compositores no se pueden presentar al público si no hay intérpretes. Por supuesto. Y si a los intérpretes no les llega claro el mensaje que el compositor quiera dar, no, a lo mejor sí pueden hacer una lectura y todo aquello, pero ya después ya no. Entonces eso, pues ¿qué le puedo decir? Ahí sí, entre ser una carrera de resistencia y tener efectivamente algo que decir, pues es muy difícil la carrera de composición, muy complicada. Sí, por supuesto. Ay, maestro, pues le agradezco muchísimo. Me llevo información súper valiosa para mi trabajo. Pues vamos a ver qué tal resulta su trabajo y esperemos que resulte bien. Sí, esperemos que sí, ya me quiero titular también. Pues le agradezco muchísimo, maestro. Y bueno, pues en cuanto tenga mi trabajo, así si gusta, le hago llegar una copia para que vea cómo analicé su concierto, cómo la abordé. ¿Cómo no? Claro que sí. Yo no tenía idea de que el conservatorio estuviera haciendo posgrado. ¿Desde hace cuánto? Desde el 2018. Soy la primera generación. Ajá. Sí. Porque ¿en qué áreas está funcionando el posgrado? Totalmente es interpretación. Ajá. Es interpretación de música mexicana, de concierto. Pues sí, mis compañeros, pues instrumentistas de muchos tipos, pero en general está basada en eso. Y mi trabajo, o sea, yo entré pensando en tocar música de compositores que estuvieran vivos. Ajá. Sí. Muchos están como, no, que Ponce, que Chávez, Virreinato, ¿no? Que es interesantísimo también, pero bueno, creo que, digamos, este tipo de acercamiento que uno puede tener con el compositor, pues no cualquiera lo puede tener. Así es. Y por el otro lado, ¿usted ahorita tendría el grado de maestría o de maestría? Doctorado? De maestría. Ah. Sí, espero hacer un doctorado pues, próximamente. Ok, muy bien. ¿Quién está? Esto sigue, ¿cómo se llama? Ahí. ¿Quién está a cargo del doctorado, de los estudios de posgrado en el conservatorio? De maestría, bueno, de maestría estaba el maestro David Rodríguez. Él me tocó pianista, él me tocó como director del conservatorio. Es que como primera generación, creo que nadie sabía nada. Sí, ¿no? Es lógico y es natural, ¿no? Sí. Pero esto sí me parece importante que ya estén haciendo ese tipo de estudios del conservatorio, porque yo no sabía de su existencia y esto también abre otros campos y otras puertas muy importantes, ¿no? Sí, por supuesto. Ahorita la que está encargada es la maestra Yael Vitrán. Ah. Ella es la encargada. Me dio clases de historiografía. Porque también, digamos, la maestría está enfocada que no solo salgamos como intérpretes, sino como psicólogos y pues un poquito como historiadores. Las materias que en teoría nos dieron, ¿no? Así es. Es muy interesante. Digo, muchos estaban quejándose porque ellos solo querían tocar y tocar y tocar y tocar. Y ya a la hora de escribir y todo aquello ya no. Pero creo que a mí me encanta esta cuestión como de la investigación y por eso quisiera hacer un doctorado posteriormente, ¿no? Entonces, eso me parece muy bien. Sí. También tendría que ser la primera generación, ¿no? Sí, o en la facultad de música, que ahí ya está más consolidado, o en el extranjero, ¿no? A ver. También. A ver qué pues pasa. Mucha suerte con lo que está usted haciendo. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Le agradezco muchísimo, maestro. Pues, No se lo
Eso espero que haya salido bien la grabación. Sí, seguramente sí.